Esta hebra, la punta, se pasa por encima y hacia abajo, ¿ven? Hacia atrás. Y ahí uno sujeta. ¿Qué hice aquí? Una especie de X. Y ahora, manteniendo ahí firme, con el dedo, ¿verdad? Uno puede sujetar con el dedo. Aquí, justo como en el cruce, para evitar que se cierre tanto el punto, uno pasa por arriba o por enfrente, abajo y envuelve así, no así, porque así queda doble y así no se sujeta bien. Entonces hay que pasarlo por abajo, ¿ven? Y ahí hay que hacer un movimiento, no hay que ir directo así porque se va a enganchar con el punto. Lo que hay que hacer es una especie de pequeño movimiento, miren cómo sujeta el crochet, y girar. ¿Ven? Por eso uno sujeta el crochet de aquí, ¿verdad? Mueve sin cambiarlo, sin soltar los dedos. ¿Ven? Ahí. Y lo que hago ahora no es ir así, no es solo tirar, sino girar y tirar. Y ahí queda, uno tira y se ajusta el nudo deslizado, que sería este, que es el primer nudo para comenzar a hacer las cadenas y sería nuestro primer punto ahora. Todavía no es el primer punto, miren. Ahí está, ¿verdad? La argolla. No hay que dejarla aquí porque ahí se estrecha demasiado, ya que el crochet es un poquitito más estrecho en la punta. Entonces siempre hay que ir deslizando para que adopte más o menos la forma de la parte de aquí del crochet, que es la más gruesecita. Entonces ahí toma, ¿verdad? Igual que delante, por encima, por abajo, se toma, se desliza. Por abajo se toma y se desliza. Y aquí ya pueden ir viendo lo que va quedando, que es como una especie de V's, parecido al punto derecho, que queda en palillo. Entonces, siempre recordando que esto no queda acá, sino más acá, es paso, agarro, giro. Ven que la puntita, que es la curvatura, ¿verdad? Con la que se engancha el ganchito, queda hacia mi dedo pulgar de la otra mano, hacia abajito. ¿Por qué? Porque el punto siempre es un poco más amplio hacia abajo, ya que es una especie de óvalo. ¿Ven? Siempre es más amplio hacia abajo para que pase la punta que hacia el lado, porque al lado engancha con el mismo punto y se quedan como trabados, sobre todo cuando uno está partiendo. Entonces lo mismo, se toma, ¿verdad? Estos crochets traen ahí como unas cositas para poder tomar y que se apoye el pulgar. Lo paso por encima, por abajo, y ahí lo giro. Recuerden ese movimiento de girarlo y que la puntita mire hacia uno, no hacia arriba ni hacia afuera, ya hacia acá. Eso hace que se asegure la hebra. Se tira y listo. Y ni siquiera hay que deslizarlo tan ni fuerte ni nada. Lo importante siempre al principio, para mantener el control y la tensión, es que al hacer esto, la cadena, vayan cada vez que ya llevan un par de puntos, ¿verdad? Un par de cadenas en este caso, que sería nuestra cadena base o puntos de base. Cada vez que lo hagan, vayan subiendo los dedos. Fíjense en cómo yo cada vez que hago 2 o 3 puntos, ¿ven? Ahí me queda muy largo, entonces cuesta mantener la tensión y el control. Entonces yo estos dedos los voy subiendo, siempre lo más cerca posible. Fíjense. Y como notan, el punto se desliza por acá para ir adoptando el tamaño y que no quede tan apretado. Porque si se mantiene en la punta, miren, solo en la punta, aparte que uno tiene menos, como para poder mover el crochet, tienes menos rango. Si lo tienes más abajo, uno puede moverlo más amplio para poder agarrar bien la hebra. Y miren, si uno lo pone aquí, no pasa porque queda muy chiquito. Entonces siempre hay que tomar y después deslizar. Tomar, girar y deslizar. Tomar,
girar y deslizar, tomar, girar y deslizar, y ya que llevo un pedacito voy subiendo. Así se van haciendo las cadenas. Esto es cosa de práctica, tienen que ir poco a poco, ¿verdad? Y fijándose en su tensión. Aquí, por ejemplo, como el crochet es el indicado para este grosor de hebra, ¿verdad? De la lana, si se dan cuenta me va quedando súper bien. Uno podría pensar que esto está apretado, pero para nada. Está como con la medida justa, porque miren, aquí, ¿verdad? Yo tengo la lanita que envuelve el crochet, esa no cuenta como un punto. Esta de aquí ya cuenta como punto, la que está después de eso. Pero si yo vuelvo a tejer aquí ahora, ¿qué pasaría? Que se me desarmaría. ¿Por qué? Porque es de la misma que está saliendo mi hebra, que va a ser el crochet. Entonces tengo que siempre saltar ese punto que está pegado aquí al crochet. Y lo que hago es en el siguiente, ¿ven? Ahí está, 1 y 2, introduzco el crochet. Aquí depende de cómo uno quiera tomar los puntos. Algunos los toman así, con una de las dos hebras. Otros la toman con la hebrita o nudito que va quedando acá atrás. Pero para comenzar siempre es mejor hacerlo con esta, para practicar. Y aquí es lo mismo, el mismo movimiento para tomar hebra. Por abajo, ¿verdad? O diría, por delante, abajo. Y se gira también el crochet, recuerden. Y aquí saqué una segunda argolla. Para el punto deslizado, esta misma que acaba de sacar, la tiene que pasar también por la argolla que tenía en el crochet. Ahora, si se dan cuenta, ese punto queda abierto. Así nosotros sabemos cuál es el siguiente. El que queda abierto es el que ya usamos. Así que tenemos que pasar a la siguiente cadena. Lo mismo, se toma, se tira y se pasa ese mismo por el otro. ¿Ven? El siguiente. Y cuando uno va tejiendo así, ese punto que originalmente, ¿verdad?, queda como abierto aquí, acá atrás ya no, va cerrando. Este es el punto deslizado, significa sacar una hebra y pasarla por el punto anterior. ¿Por qué? Porque el siguiente punto, ¿verdad?, el que acabamos de sacar, que sería este, lo deslizamos dentro del anterior. Y por eso se llama punto deslizado. Este se utiliza más que nada para juntar dos extremos de un tejido cuando uno lo quiere cerrar, ¿verdad? También se sirve mucho para poder hacer bordes a veces. Pero el punto más utilizado no sería el deslizado, sino el bajo. ¿Por qué? Porque este hace, si se dan cuenta, que quede ahí el punto y acá encima esa trencita. Que esa como trencita que uno le dice, la espiga, ¿verdad? Son los puntos para la siguiente vuelta, porque si yo giro después del tejido y quiero tejer acá, el problema es que se van a confundir. Miren, por aquí pareciera que eso fuera la espiga, pero eso no lo es. Este se llama el punto por atrás, que el que queda acá horizontal. Esta con esta son realmente la V. Como yo lo sé que es la espiga, porque me fijo de dónde viene el punto que tengo en el crochet, la argolla. Viene de ahí, entonces esa es la columna de espiga, no esa. Y eso provoca mucha confusión. Por eso les recomiendo que, aunque practiquen este punto para poder saber hacerlo, no sea normalmente el punto que hagan de base para otros tejidos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si no, después va a costar en la siguiente vuelta ir tomando de nuevo los puntos. Ahí les voy a mostrar. Siempre, si yo quiero tener un número de puntos, sí tengo que agregar una cadena extra al final, porque esa va a contar como la cadena que me va a dar altura. Para poder yo hacer, recuerden que el primer punto nunca se teje, ¿verdad? O en el primer cadena, sino que uno lo que hace ahí es saltárselo y ir directo a la segunda cadena. Ya. Terminamos entonces. ¿Y qué hacemos ahora? Lo más básico es hacer una cadena, como les dije antes. Ven, aquí está toda la tirita. Hacer una cadena, o sea, tomar hebra y pasarla, y así se genera esta como subida que se le llama altura, y ahí uno gira el tejido.
Ahora, va a pasar lo que les dije, que se confunde uno. Pero si se dan cuenta, la trenza no tiene que estar mirando a la izquierda, sino que tiene que estar mirando a la derecha. Entonces así también podemos identificar cuál es realmente nuestra trenza o espiga, que serían esta. Este punto de acá no se va a utilizar porque es el punto con el que subimos una cadena. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar el primer punto real, que es este. Ahí está. No sé si pueden ver de dónde viene la lana, ¿verdad? La hebra no, ese no, que sería este, sino el siguiente. Y aquí es donde hay que tomar y asegurarse de tomar las dos, al menos para el punto básico. Hay puntos después que te enseñan solo a tomar una de las dos hebritas que está acá arriba. No sé si las pueden diferenciar de la espiga. Pero eso ya son otro tipo de puntos más complejos, que toman, por ejemplo, solo esta o toman solo la otra. ¿Ya? Ahí depende de lo que uno vaya a tejer. Pero el básico es tomar las dos. Y hay que asegurarse de que el crochet pase por debajo de ambos. Se va a notar porque es más grueso al tener dos hebras. Para contar cuántas cadenas llevo, uno va contando cada especie de trencita o espiga. Serían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. En este caso, ¿por qué no dejarlo en 12 y hacer el 13? Porque necesitamos una última cadena para dar altura, para subir. Recuerden que acá, esa última cadena que queda, no se va a tejer. Esa es la de altura. Uno se salta esa primera y pasa a la segunda. Y el punto bajo, ¿verdad? El deslizado, uno tomaba hebra, la pasaba por el punto, o sea, por la cadena de base, y lo que hacíamos era tomar esta misma hebra y deslizarla por el anterior. Acá no, tenemos las dos, ¿verdad? Barritas en nuestro crochet, las dos argollas, tomamos nuevamente hebra y la pasamos por los dos al mismo tiempo. No se asusten si aquí queda abierto, porque eso se va a ir estrechando a medida que tejamos el siguiente punto. Así además, yo sé que dentro de esta fue el primer punto que tejí, entonces tengo que partir al siguiente, ya, de esa primera cadena. Tomo, saco, teniendo las dos, tomo hebra de nuevo y paso las dos. Y así se hace el punto bajo. Vamos a continuar con puntos bajos entonces hasta terminar, para que tengamos 12 puntos. Recuerden siempre hacer una cadena extra al final para subir, y esa no va a contar como una cadena para hacer punto en nuestro inicio del tejido. Aquí vamos, ven, introduzco, tomo, paso. Uy, se me soltó. A veces pasa eso, ya, uno tiene que volver a tomar, desliza, tiene dos, toma y pasa los dos. Fíjense que yo voy moviendo el dedo pulgar de la mano izquierda cada vez más cerca del tejido, porque eso me permite tener mayor control sobre la tensión. Uno no tiene que sujetar desde acá, ya, porque eso no te va a permitir ser más, como saber bien dónde meter, sujetar más firme, ¿verdad? Y maniobrar mejor. Te da más estabilidad esto. Pero si lo tomo desde acá, me va a costar más, porque tengo demasiado espacio y poca estabilidad, se mueve mucho. Entonces se toma desde el punto siguiente al que vamos a tejer. Entonces lo paso, e incluso a veces uno apoya el punto en su dedo, ¿ven? Y ahí lo atraviesa, porque ahí nos ayudamos cuando estamos recién comenzando para saber dónde tenemos que atravesar con el crochet. Aquí lo mismo, fíjense, lo apoyo ahí, lo atravieso, tomo hebra, la saco, tomo nuevamente hebra y saco los dos juntos. Y aquí solo me quedan los últimos puntos. El primer nudo no cuenta como punto tampoco, ¿ya? Ahí estamos entonces. Esa sería nuestra primera
vuelta de punto bajo, voy a hacer 2 para que se puedan ver. Ahora, hay mucha gente que lo hace directamente, el girar el tejido, como se dan cuenta, se gira hacia la izquierda, o sea, la puntita que nos quedó acá va hacia nuestra izquierda ahora. Esto es más que nada para que quede mejor el borde, ya no hacia la otra dirección. Y para que nuestra argolla nos quede hacia adelante y la hebra quede hacia atrás o hacia abajo. Ahora, como les digo, algunos llegan y tejen. Aquí se puede hacer y es una forma de tejer cuando uno ya está más acostumbrado. ¿Por qué no lo hacemos desde ya? Aunque ayuda a que el borde quede mejor, eso es cierto. Porque al hacerlo así, el primer punto queda muy apretado y a veces después no lo ven. Por eso les recomiendo utilizar un marcador, ya que con el marcador pueden ir ustedes ahí marcando ese primer punto. ¿Ven? Muchas veces uno piensa que así, sin marcadores, puede hacerlo súper bien y puede que sea para algunos, pero la verdad, desde el inicio yo preferí ir marcando. Entonces, ahora, ¿ven? Voy a subir con una cadena, subo, y lo que hacen algunos aquí es saltarse el primer punto, pero yo siento que queda un agujero, entonces yo prefiero no saltármelo y tejerlo, que sería acá. Lo tomo, como yo sé que es el primer punto, porque aquí se ven las cadenitas, las espigas o como quieran decir en la parte superior de nuestra fila anterior que van quedando. Entonces no lo tomo aquí adentro como estábamos haciendo recién, porque esto ya no cuenta como cadena, sino que ya es un punto, y se tienen que tomar las 2 hebras de esa trencita o espiga. Entonces con el crochet lo paso por debajo de ambas barritas, están las 2 aquí encima. Lo hago, ¿verdad? Tomo hebra, la deslizo acá, la pasé, y ahora tomo hebra y paso los 2 juntos. Y yo les recomiendo que si están partiendo, lo que hagan es marcar este primer punto para que no se les pierda. Ya sea que suban con una cadena para altura o no, igual márquenlo, sobre todo al comienzo que uno distingue bien los puntos. Entonces ahí agarré las 2 hebritas, ¿verdad? Y sé después que al dar la vuelta voy a tener que ahí tejer en la vuelta de regreso, ¿verdad? El último punto. Esto sirve tanto para tejido en circular como en recto, que se le llama esto. Fíjense ahí entonces, tengo las 2 hebras. A ver, voy a enfocar un poco. Ahí se ven. De ahí, donde está abierto, es donde salió nuestro primer punto. Entonces hay que pasar a lo siguiente, que sería acá, abajo de las siguientes hebras. Ahí se toma, saco, ahí. Tomo y saco con los 2. De nuevo, ahí están las 2 barritas, si las ven. Tomo, saco, tomo y saco los 2. Adentro tomo y saco los 2. Cuando lleguemos al final de esta vuelta, les voy a mostrar cómo queda el último punto escondido. ¿Para qué sirve entonces si no marcamos nosotros al tiro como lo hicimos en la primera vuelta? Porque esta ya es la segunda, ¿verdad? Hay que aprender a identificarlo. Algo que nos ayuda siempre es ir contando los puntos que llevamos hechos. Así sabemos, ¿verdad?, cuántos nos faltan, porque tenemos que tener 12 puntos. Acá tenemos el primero agarrado con el marcador y cada espiguita o cada trencita es un punto. Entonces vamos contando 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nos faltan otros 6 puntos. Al inicio cuesta y les recomiendo de nuevo ir moviendo estos dedos, el dedo medio y el dedo pulgar de la mano izquierda, para tener mayor precisión al inicio. ¿Ven? Lo tomo más acá para agarrar mejor, después lo suelto, lo tomo desde aquí abajo. ¿Para qué? Para no apretar la lanita esta que tenía yo en el crochet y después poder pasar bien el punto. Bien. Hay gente que directamente lo hace así, y yo que prefiero poner en este momento el dedito acá. ¿Para qué? Para que esto no se me vaya hacia la punta
y para tener mayor precisión con la punta al atravesar un punto. Bien, es cosa de ir acostumbrándose ya. ¿Cuántos puntos tenemos? Entonces los contamos viendo las cadenitas de acá arriba. Y vamos a ir contando. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11. Y tenemos que hacer un último punto. Aquí, si se dan cuenta, esta cadenita queda como media torcida. Entonces a veces se esconde. Si uno lo hace sin haber tejido una cadena de altura, queda sobre todo más escondida. Pero aquí está un poquitito más fácil de ver. A veces también queda apretada, por eso les recomiendo ir marcando. Ya. Ahora les voy a mostrar cómo va a quedar después la siguiente vuelta, ¿verdad? Estas son 2 vueltas de punto bajo, quedó de este grosor, no es tanto. Ahora vamos a tejer una con medio punto alto. Para el medio punto alto, en vez de subir una cadena, ¿verdad? Recuerden que el tejido va así y uno lo gira siempre hacia la izquierda. Pero en vez de subir solo uno, muchos suben 2, ya que una cadena es un punto bajo de altura, ¿verdad? 2 de altura sería un medio punto alto y 3 sería el punto alto. Yo sí recomiendo que vayan probando, porque en mi caso con 1 de altura me da ya para el punto bajo y para el punto medio alto, porque siento que si no queda demasiado suelto y que se hace como un agujero en el borde. Entonces yo con 1 subo para el medio punto alto y para el punto alto en vez de 3 subo con 2. Aquí, ¿qué hay que hacer? Vamos a tomar hebra como si fuéramos a deslizar, como para hacer la cadenita, ¿verdad? Pero en vez de hacer la cadena, después de que ya enrollamos el crochet en la hebra, llevamos la punta a nuestro primer puntito, que sería este. Recuerden que el de acá es la cadena. Entonces, lo tomamos también las 2 hebras. Ven ahí. Y volvemos a tomar, pasamos por abajo, ¿verdad? Y por arriba, volvemos a tomar hebra. Y aquí, en vez de con 2, quedamos con 3 en el crochet, 3 argollitas. ¿Qué vamos a hacer? Tomar hebra y pasar las 3. Esto que hace que el punto quede un poco más grueso y más alto, ya que en vez de solo 2 líneas, ahí no sé si ven la diferencia, hay 3 barritas de lana, que son las 3 que pasamos juntas. De nuevo, se toma hebra, se pasa por el punto que viene y sacamos hebra. De nuevo tomo hebra y paso los 3. ¿Cómo se le dice a este? Lazada. Como cuando uno envuelve un palillo para hacer un aumento también aquí en el crochet, es una lazada. Pasamos por el punto de abajo, tomamos la hebra y sacamos nuestra tercera lazada, sería en este caso. O segunda lazada más el punto que teníamos de antes, ¿verdad? Son 3 barritas. Tomamos y deslizamos los 3 juntos. Vamos a seguir así haciendo el punto medio alto hasta terminar la vuelta y dar una segunda vuelta. Si de repente se confunden y solo pasan 2, no ocurre nada. Esta tienen que pasarla por el siguiente nomás, que a veces se suelta o se engancha y uno no pasa todo de corrido al inicio cuando teje muy apretado. Recuerden siempre sí girar el crochet del modo en que les estoy enseñando. El crochet, el ganchito, ¿verdad? La punta esta no va hacia aquí, hacia el frente, sino hacia abajo. Ahí, ¿verdad? Tomo, los giro hacia abajo y paso por los 3. No sé si lo notan, pero este punto es mucho más alto que el anterior. Normalmente van duplicando el anterior. Y ahora van a ver que teniendo el marcador es mucho más fácil identificar el primer punto. Y eso, ¿para qué nos ayuda? Para no tener que contar tanto todo el tiempo. Igual les recomiendo que si están comenzando, cuenten. Porque si cuentan, van a poder ir viendo que no se les quedó ninguna cadeneta o no hicieron un punto de más, ¿verdad? Comparado con lo anterior.
sobre todo al inicio. Después uno ya lo puede ir identificando más fácil. Aquí saqué después de haber pasado el crochet, saqué el marcador, tomo hebra, deslizo, tomo hebra, paso por los 3. Y si se dan cuenta, miren, queda ese agujero. Ese agujero es el que se evita en caso de que nosotros subamos no con una cadena cuando hacemos puntos bajos, sino que subamos directamente a hacer el punto. Por eso, en vez de hacer una cadena para punto bajo de subida, 2 para el medio punto alto y 3 para el punto alto, yo prefiero quitarle 1. Entonces el punto bajo es sin cadena de subida, el punto medio alto es con 2 de subida, con una de subida, perdón, y el punto alto es con 3, ¿verdad? Originalmente le quitamos una, quedan 2. Ahora van a ver de nuevo, solo toma una, ¿verdad? Una de cadeneta de subida, y vamos a hacer la segunda corrida de puntos medios altos. No sé si lo notan, pero el punto también queda distinto en el tejido. No solo es más alto, sino que además nos deja esta especie de cadeneta por el frente. Pero no se confundan. Entonces les recomiendo siempre acordarse de girar el tejido. ¿Por qué? Porque el borde queda hacia arriba y un poquitito torcido o inclinado. Entonces así es más fácil ir viéndolo. Tomamos hebra, agarramos los 2, lo sacamos, pasamos los 3, hebra, y aquí para lo que te puede servir esta cadeneta es para saber dónde meter el crochet. Entonces vemos, sale de aquí, ¿verdad? Nuestro punto, y de la siguiente atravesamos con el crochet. Aquí vamos. Como subimos solo una cadena y no 2, este último punto queda más apretadito. Entonces tenemos que buscarlo bien y estaría ahí. No sé si pueden ver bien esa especie de V que queda aquí. Queda por este lado, no por acá atrás. Ya siempre por arriba. Entonces la tenemos ahí, tomamos hebra y pasamos el crochet. Ahí está. Por debajo de las 2 barritas, tomamos hebra, sacamos, tomamos y pasamos los 3. Y si se fijan, el agujero que queda en el borde no es tan grande como el de acá, como el de aquí abajo. Queda más discreto. Ya, ahora, el punto alto. Como les dije, normalmente se suben 3 cadenas, pero yo prefiero subir 2. Si no, siento que es demasiado el espacio que queda acá al inicio. El punto alto, si se dan cuenta, es casi lo mismo que el punto bajo, porque tomamos hebra primero, pasamos por el primer punto, recuerden fijarse bien en la cadena de arriba, pasamos por debajo de las 2 barritas, tomamos hebra y sacamos, y tenemos 3 en nuestro crochet. Pero en vez de pasar los 3 juntos, vamos a pasarlo de a 2 en 2. Tomamos hebra, pasamos los primeros 2, quedamos con 2 en el crochet, volvemos a tomar hebra, pasamos los últimos 2. Esto es como haber hecho un punto bajo encima de otro punto bajo. Ahí queda, miren, de nuevo. Tomamos hebra, pasamos por el punto, sacamos, quedamos con 3. Tomamos, sacamos 2. Tomamos y sacamos 2. Aquí les recomiendo que jueguen con sujetar las hebras con su dedo índice de la mano derecha. Tienen acá, ¿verdad? Entonces tomamos y sujetan el punto de acá para que este no pase. Pasamos solo los otros. Pasamos eso y nos quedamos con 2. Es más que nada una precaución, porque muchas veces uno tiende a que al deslizar, ¿verdad?, esta cadena por dentro, como que pasa los 3. Pero hay que hacer esa pausa. Se pasan 2, se vuelve a tomar y se pasan los últimos 2. Es como cerrar 2 veces el punto, ¿verdad? Tomamos, deslizamos, pasamos 2, pasamos 2. Tomamos hebra, atravesamos punto, tomamos hebra, tomamos, deslizamos los primeros 2, tomamos los segundos 2.
Y este sería nuestro punto alto. Y van a ver la diferencia de cómo queda también. Queda como una barrita mucho más larga. Vamos a terminar y vamos a hacer la segunda vuelta. Recuerden que aquí estamos haciendo muestras solo con 2 vueltas de cada punto, para que vean la diferencia de altura, que es lo que uno busca. También el cómo cubren. Aquí recuerden que solo subimos con una cadena en la anterior, entonces de nuevo se nos queda como torcido el punto, queda ahí, ¿verdad? Escondido. Hay que tomarlo bien. Ya se toma esta y esa, se toman esas dos. No sé si lo pueden ver ahí, a ver, voy a enfocar. Ahí están las dos hebritas, ¿verdad? Esas dos. Entonces ahora vuelvo a tomar, paso, tomo, paso 2, tomo, paso 2. Y también me queda mejor la subida aquí versus esos como tan abultado y tan abierto que queda acá abajo. Queda más rectito. No sé si lo notan desde que empecé a subir con una cadenita menos. Entonces ahora en vez de subir con 3, subo con 2. 1, 2 y lo giro. Y miren cómo queda. Ya se nota que queda una barrita alta y la cadenita aquí encimita. Porque desde aquí hacia acá todo eso, les voy a apuntar bien, todo esto es un punto alto. Entonces se nota mucho más. Vamos a seguir para poder mostrarles bien. La gente que sube con 3 cadenas muchas veces se salta el primer punto, pero yo siento que eso hace que quede un agujero demasiado grande, incluso más que el subir con 3 y tejer igual el primer punto. Es cosa de gustos más que nada, pero esta es la forma en que lo hago yo y que se las enseño. Vamos avanzando. Recuerden, tomo hebra, paso por el punto, tomo hebra, tomo, paso 2, tomo, paso 2, tomo hebra, paso por el punto, tomo hebra y saco. Tengo 3 en el crochet. Tomo hebra, paso 2, tomo hebra, paso 2. Y así hasta terminar. Es igual que siempre, ¿verdad? Como subimos con una cadena menos, de las 3 que se debería, subimos con 2. El primero queda un poquitito como más escondido, ¿verdad? Por eso cuando comienzan les recomiendo usar marcador, pero si no, solo se tienen que fijar en eso. Ahí está el último. Tomamos ahí y ahí tenemos las dos barritas. Tomamos hebra, pasamos, tomamos, pasamos 2, tomamos, pasamos 2. Y ahí nos queda este borde mucho mejor que este de acá, que no sé si lo notan, queda así como con distinta protuberancia. No queda tan recto, justo hasta acá, y después aquí todo esto queda mucho más recto. Aquí igual. ¿Ven? No se notan estos como bultos que se hacen cuando uno sube una cadena de más. Y ahora, para notar la diferencia entre los puntos, yo siento que es sencillo, sobre todo al ver lo apretado que quedan los puntos bajos. Miren, acá tenemos 2 vueltas de puntos bajos. Vamos a mirarlo por delante del tejido, que sería este. Miren, la primera vuelta de punto bajo y la segunda quedan mucho más cubiertos, con menos espacio, más tupiditos. Después aquí, ¿verdad? Estas dos son los primeros puntos bajos. Después de esto, que es apenas un pedacito, ¿verdad? Pequeño, tenemos los 2 puntos medios altos, que es hasta acá. Ese es uno, ese es el otro. Tenemos aquí. Y después tenemos las 2 de punto alto, que si se dan cuenta, es lo mismo que sumar el punto bajo y el punto medio alto. Es la misma cantidad, solo con 2 vueltas avanzamos toda esta mitad y acá tuvimos que usar 4 vueltas.
Obviamente este avanza más hacia arriba, ¿verdad? Hacia nuestro tejido, hacia acá, pero hacia los lados deja más espacio entre medio. Entonces ahí depende de para qué uno necesita una prenda o lo que va a tejer. Si utiliza uno de estos que dejan más espacios pero avanza más hacia arriba y deja espacio entre medio, o los que dejan menos espacio. Este avanza un poquito más que el punto bajo, pero deja un poquito más de espacio y el punto bajo es mucho más apretadito. Ahí estarían las diferencias.